Nos casamos. Tan solo 4 palabras, pero suficientes para revolucionar las redes sociales y hacer que varios programas de televisión cambiaran su contenido de la noche a la mañana. A los 51 años, Carlos Calderón, un presentador muy querido durante muchos años, finalmente rompió su silencio. Se levantó en público y confesó sobre su pareja especial, un hombre 10 años menor que él, que lo ha acompañado en la oscuridad y la luz, pero a quien Carlos nunca ha mencionado por su nombre, ni ha mencionado la relación. Hoy bienvenidos a nuestro canal donde revelaremos toda la historia detrás de esa impactante confesión. Un amor secreto, miedos inconfesables y el momento en que Carlos decidió dejar de esconderse y vivir fiel a su corazón. Nos vamos a casar. Carlos Calderón lo dijo sin titubear, sin desviar la mirada, sin esconder la emoción que le temblaba en la voz. Fue una declaración corta, directa y absolutamente inesperada, especialmente viniendo de un hombre que había mantenido su vida privada bajo llave durante tantos años. Nadie, ni compañeros de trabajo, ni amigos cercanos, ni siquiera algunos miembros de su familia, estaba preparado para escuchar esas palabras. Pero lo que realmente sacudió a todos no fue el anuncio de la boda, sino la identidad de la persona con la que Carlos decidió compartir su vida, un hombre 10 años más joven, alguien que había permanecido en silencio en la sombra, mientras lo acompañaba con una lealtad que muy pocos conocían. La confesión ocurrió en un programa en vivo, lo que amplificó el impacto de inmediato. Carlos estaba sentado frente a las cámaras rodeado de luces y miradas, en un ambiente donde cada palabra se analiza, se repite y se viraliza. En ese contexto decidió ser él mismo. No hubo introducción dramática ni preámbulos extensos. Simplemente lo dijo. Y en ese instante, el estudio entero quedó en silencio. Fue un silencio pesado, lleno de sorpresa, pero también lleno de una especie de respeto que solo se siente cuando alguien revela algo profundamente verdadero. La reacción inicial del público fue una mezcla explosiva de incredulidad y admiración. Las redes sociales comenzaron a inundarse de mensajes en cuestión de segundos, algunos celebrando su valentía, otros aún intentando procesar la información. Pero entre todo el ruido digital, hubo una realidad silenciosa que muy pocos imaginaron del otro lado de la pantalla. En la intimidad de su casa, el hombre de quien Carlos hablaba estaba escuchando aquella confesión con las manos temblorosas. No porque dudara del amor de Carlos, sino porque nunca pensó que él tendría el valor de decirlo de manera tan abierta, tan pública, tan definitiva. Para Carlos ese momento no fue impulsivo. No fue una respuesta a la presión mediática ni una estrategia para atraer atención. Fue el resultado de un proceso largo, doloroso y profundamente personal. Durante años había luchado contra el temor de perder su carrera, de ser juzgado por el público, de enfrentar la incomodidad de quienes no aceptan el amor en todas sus formas. Había vivido dividido entre la vida que mostraba ante las cámaras y la vida real que compartía con el hombre que amaba. Y esa división lo había desgastado de una manera silenciosa, pero constante. El anuncio no solo liberó a Carlos, también liberó a su pareja, quien durante años tuvo que conformarse con un amor que se vivía a puertas cerradas. Él sabía que Carlos lo amaba, pero también sabía que el miedo lo mantenía atrapado. Por eso, al escuchar esas palabras pronunciadas en vivo, sintió que algo dentro de él se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. Era como si de repente el lugar que siempre había ocupado en la sombra por fin tuviera luz propia. Los compañeros de Carlos en el programa se quedaron sin palabras al principio, pero rápidamente lo rodearon con gestos de apoyo. Algunos lo abrazaron, otros lo felicitaron, otros simplemente sonrieron con una empatía silenciosa. Era evidente que aquel instante no solo había cambiado su vida personal, sino también la percepción pública que se tenía de él. Mostró una vulnerabilidad que rara vez se permite en televisión, la vulnerabilidad de un hombre que decide poner su corazón por encima del miedo. Pero quizás lo más conmovedor ocurrió después del programa. Cuando las cámaras se apagaron y el estudio quedó vacío, Carlos se quedó sentado unos segundos en silencio, respirando profundamente. Sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. Sabía que habría críticas, rumores, titulares complicados. Pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo
estaba siendo completamente honesto. Ya no había máscaras. Ya no había excusas. Solo quedaba la verdad. Amaba a ese hombre y estaba listo para construir un futuro a su lado. Cuando finalmente llegó a casa, abrió la puerta y encontró a su pareja de pie, aún con los ojos húmedos. No dijeron nada durante varios segundos. No hacía falta. Ambos entendieron que aquel día marcaría un antes y un después en sus vidas. Carlos dio un paso hacia él, lo tomó del rostro con las manos, y con una tranquilidad que solo nace de la sinceridad absoluta, le repitió en voz baja: «Nos vamos a casar». Esa vez no era un anuncio, era una promesa. Ese momento tan íntimo y tan poderoso fue la verdadera razón por la que Carlos decidió hablar públicamente. No para la prensa, no para la audiencia, no para su imagen, sino para él, para su pareja, para su amor. Porque entendió que no podía seguir construyendo un futuro basado en el miedo. Y así, con 4 palabras pronunciadas frente al mundo entero, Carlos Calderón abrió la puerta a una nueva vida, donde por fin amor y verdad podían caminar juntos. La historia de Carlos y su pareja no comenzó con un flechazo público, ni con una anécdota romántica compartida ante amigos. Comenzó en silencio en un encuentro discreto donde ninguno imaginó que aquella conversación casual se convertiría en el eje más importante de sus vidas. Desde el primer momento hubo una conexión profunda, pero también una sombra inevitable, la necesidad de proteger lo que estaban construyendo. Carlos, con una carrera pública consolidada, sabía que cualquier paso en falso podía exponerla, o a un escrutinio feroz. El más joven y ajeno al mundo mediático, entendía que estar con alguien tan visible significaba aceptar un tipo de amor que no podía mostrarse libremente. Durante los primeros meses, las citas eran simples, casi invisibles para el mundo cafés en horarios improbables. Paseos en lugares donde nadie los conocía, conversaciones largas que se extendían hasta la madrugada dentro de un departamento donde el tiempo parecía detenerse. Lo que comenzó como una relación tranquila, pronto se convirtió en algo más profundo. A medida que se conocían, compartían miedos, sueños, heridas pasadas y aspiraciones futuras. Cada encuentro fortalecía un lazo que, sin que ellos lo notaran, ya había comenzado a volverse irrompible. Pero el amor, cuando es verdadero, siempre exige verdad. Y ahí fue donde comenzó el desafío. Carlos vivía con una tensión constante, el deseo de proteger a su pareja del ataque público, y al mismo tiempo la frustración de no poder presentarlo como parte fundamental de su vida. Las cenas oficiales, las alfombras rojas, los eventos sociales. En todos esos lugares, él debía llegar solo fingir neutralidad emocional y responder preguntas superficiales sobre su vida personal. Su pareja, por su parte, debía aceptar que el hombre al que amaba apareciera ante el mundo como si fuera completamente solo, incluso cuando por las noches compartían la intimidad de un hogar construido entre risas y complicidades. Uno de los momentos más difíciles en esta etapa fue cuando comenzaron a surgir rumores en programas de entretenimiento. Los paparazzi habían captado algunas imágenes borrosas, algunas coincidencias sospechosas en redes sociales, algunos movimientos que no encajaban con la figura pública reservada de Carlos. Aunque ninguno de los dos quería vivir con miedo, la presión comenzó a aumentar. Cada salida debía planearse con precisión. Cada visita debía hacerse en horarios extraños. Cada gesto, que para cualquier pareja sería natural tomarse de la mano, abrazarse en la calle, mirarse con ternura, se convirtió en algo que tenían que negar incluso cuando sus corazones lo pedían a gritos. A pesar de todo esto, el amor crecía. Crecía en la paciencia, en la complicidad, en la confianza que ambos construyeron con el tiempo. El más joven aprendió a entender los silencios de Carlos, a leer las señales de cuando el estrés lo consumía, a sostenerlo emocionalmente en esos días en que la presión mediática lo hacía dudar de sí mismo. Carlos, por su parte, encontró en él un espacio seguro para ser vulnerable, un refugio donde podía despojarse de la imagen pública y simplemente ser un hombre enamorado con miedos reales y necesidades humanas. Hubo momentos en los que la relación estuvo a punto de romperse.
no por falta de amor, sino por el desgaste emocional de la clandestinidad. Él, cansado de sentirse invisible, llegó a preguntarse si alguna vez tendría un lugar real en la vida de Carlos. Carlos, atrapado entre su corazón y su carrera, temía perderlo, pero también temía lo que ocurriría si eran descubiertos antes de estar preparados. Esos conflictos, aunque dolorosos, terminaron fortaleciéndolos, porque cada vez que la relación parecía tambalearse, ambos regresaban al mismo punto. El amor que sentían valía cada sacrificio. A lo largo de los años, crearon una vida juntos, hecha de pequeños rituales. Cocinar los domingos, ver películas abrazados en silencio, celebrar aniversarios sin fotos y sin testigos, compartir secretos que nunca contarían a nadie. Esos momentos simples y profundos les recordaban que aunque vivieran tras una cortina de discreción, su relación era auténtica. No necesitaban validación externa, necesitaban verdad entre ellos. Y sin embargo, por más que intentaran esconderse del mundo, ambos sabían que esa situación no podía durar para siempre. Llegó un punto en el que el amor se volvió demasiado grande para seguir siendo secreto. Carlos empezó a sentir que la vida se le escapaba entre los dedos, mientras él seguía posponiendo la decisión de vivir plenamente. Su pareja, con una paciencia admirable, esperó. No presionó, no exigió, pero su mirada hablaba. Quería ser parte de la vida de Carlos, no solo de sus sombras. Ese fue el punto de inflexión. Cuando el amor madura, pide luz, pide espacio, pide verdad. Y esa verdad, esa necesidad de dejar de esconderse, fue la semilla que años después haría que Carlos se sentara frente a una cámara y dijera con toda el alma: «Nos vamos a casar». Una frase que para el mundo fue una sorpresa, pero para ellos era el final de un camino secreto y el comienzo de una vida al fin vivida en libertad. Durante años, Carlos vivió atrapado entre dos mundos que rara vez se reconcilian: el mundo público, donde todo gesto se amplifica y se juzga, y el mundo íntimo, donde se refugiaba para amar sin restricciones. Su vida profesional le había dado prestigio, estabilidad y admiración, pero también le había impuesto una carga: la necesidad constante de proteger su imagen, de mantener un control absoluto sobre lo que mostraba y lo que ocultaba. En ese contexto, amar a otro hombre no era simplemente una elección afectiva. Era una decisión que podía afectar contratos, audiencias, patrocinadores y la manera en que miles de personas lo percibían. Ese peso, aunque silencioso, lo acompañaba todos los días. Uno de sus mayores miedos era decepcionar al público que lo había apoyado durante décadas. Él sabía que muchos lo veían como una figura confiable, un rostro asociado a estabilidad y familiaridad. Temía que la revelación de su vida personal cambiara esa percepción de un día para otro. Le preocupaba que algunos no entendieran, que otros lo juzgaran duramente y que un sector de la audiencia, aún influenciado por prejuicios, dejara de verlo con los mismos ojos. La idea de perder aquello por lo que había trabajado tanto le provocaba una angustia que no podía compartir con nadie más que con su pareja, y aún así algunas veces ni siquiera encontraba las palabras adecuadas. Otro miedo que lo consumía era herir a las personas de su entorno más cercano. Su familia, aunque tradicional, lo amaba profundamente, pero Carlos no sabía cómo reaccionarían ante la noticia. Los decepcionaría. Sentirían que les había ocultado algo importante. ¿Lo apoyarían públicamente o preferirían la distancia? No quería ponerlos en una posición incómoda, ni dividir a quienes siempre habían sido su mayor soporte emocional. Ese conflicto interno lo hacía posponer una y otra vez la decisión de dar el paso, incluso cuando el silencio se volvía cada día más difícil de sostener. La presión mediática también jugó un papel importante. Como figura pública, cada rumor tenía el potencial de convertirse en un titular sensacionalista. Había visto cómo compañeros del medio eran expuestos sin su consentimiento, cómo se usaban aspectos íntimos de sus vidas para generar polémica y audiencia. Carlos temía que si no actuaba en el momento adecuado, su historia fuera contada por otros de manera manipulada, cruel o distorsionada. Y esa posibilidad lo llenaba de rabia e impotencia, porque sabía que su relación merecía respeto, no escándalo.
Pero quizás el miedo más profundo de todos era perder al hombre que amaba. Su pareja, a pesar de ser comprensiva, también tenía límites emocionales. Él necesitaba sentirse visto, valorado, reconocido como parte esencial de la vida de Carlos. Y aunque no exigía una revelación pública inmediata, sí anhelaba un futuro donde no tuvieran que esconderse, donde pudieran caminar juntos sin temor. Carlos, consciente de esto, sentía que cada día que pasaba sin dar el paso, era un día en que ponía en riesgo su relación. No quería que el amor de su vida se cansara de esperar, pero tampoco se sentía listo para enfrentar todas las consecuencias. Esta lucha interna se intensificó con el tiempo. Carlos se encontraba en una encrucijada emocional, en la que ninguna decisión parecía completamente correcta. Si mantenía el silencio, traicionaba sus sentimientos y el sacrificio que su pareja había hecho durante tantos años. Si hablaba, arriesgaba su carrera y se exponía a un mundo donde la opinión ajena podía ser tan dura como implacable. Esta tensión acumulada le provocó noches de insomnio, días de estrés y una sensación constante de estar viviendo a medias. Sin embargo, hubo un momento clave que cambió todo. Fue cuando en una conversación tranquila en casa su pareja le dijo algo que Carlos nunca olvidaría. No quiero que el mundo nos ame. Solo quiero que tú no tengas miedo de amarnos. Esas palabras sencillas pero profundamente verdaderas atravesaron cada una de sus defensas. Carlos entendió que el amor que compartían merecía ser vivido con plenitud, no como un secreto que debía manejar con precisión quirúrgica. Comprendió que la vida no espera a que uno esté listo. Simplemente avanza y perder la oportunidad de vivirla con honestidad era una forma silenciosa de renunciar a lo que más quería. A partir de ese momento, Carlos comenzó a cambiar. Ya no veía la revelación como una amenaza, sino como un acto necesario para proteger lo que tenía. Empezó a imaginar un futuro en el que ambos pudieran presentarse ante el mundo tal como eran, sin miedo, sin código oculto, sin estrategias para evitar miradas o preguntas incómodas. Poco a poco ese futuro dejó de parecer imposible y empezó a convertirse en una meta concreta. Carlos tomó conciencia de que su carrera no valdría nada si no podía compartir su vida con sinceridad. Y así, con una mezcla de temor y determinación, decidió que pronto llegaría el momento de decir la verdad. Ese momento, como ya sabemos, llegó cuando pronunció las palabras que cambiarían todo. Nos vamos a casar. Pero para entender la fuerza de esa frase, es necesario reconocer que detrás de ella había años de miedo, lucha, dudas y silencios. Carlos no solo anunció una boda, anunció su libertad, su valentía y su decisión de vivir sin esconderse. Y ese acto tan personal y tan poderoso solo fue posible porque finalmente comprendió que el amor, cuando es verdadero, es más fuerte que cualquier prejuicio. Para entender la historia completa, es imposible ignorar el papel determinante del hombre que estuvo a su lado durante todos esos años. 10 años más joven, lleno de energía, sensibilidad y una madurez inesperada para su edad, él se convirtió en el sostén emocional de Carlos en los momentos más complejos. Desde el inicio aceptó que amar a un hombre público significaba vivir bajo ciertas restricciones, pero nunca imaginó que esa discreción se prolongaría tanto tiempo, ni que tendría que aprender a amar desde la sombra. Aún así, no se apartó. Permaneció allí firme, paciente, con un cariño que no buscaba protagonismo, solo reciprocidad y verdad. Aunque no era parte del mundo de la televisión, entendía perfectamente el peso de la fama. Comprendía los riesgos, los temores y las presiones mediáticas que rodeaban a Carlos. Pero comprender no significaba no sentir. En más de una ocasión, experimentó la punzada emocional de acompañarlo a distancia, de verlo en eventos públicos, sonreír ante cámaras, mientras él observaba desde casa, sabiendo que ese hombre que el público aclamaba era el mismo que por las noches se refugiaba en sus brazos buscando paz. Ese contraste entre la vida pública y la vida íntima creó en él una mezcla de orgullo y tristeza que no siempre sabía cómo manejar. Hubo momentos especialmente dolorosos en los que la invisibilidad pesaba demasiado. Ver a Carlos negar preguntas sobre su vida personal en entrevistas, escuchar rumores distorsionados
o soportar comentarios hirientes en redes sociales eran situaciones que lo desgastaban. No porque dudara del amor de Carlos, sino porque sentía que sin quererlo, la relación los obligaba a ambos a vivir fragmentados, él como un personaje sin nombre, y Carlos como un hombre incompleto que escondía una parte esencial de sí mismo. Aún así, nunca lo presionó. Nunca le exigió que se expusiera antes de tiempo. Sabía que cuando uno ama de verdad, acompaña incluso cuando duele. Su fortaleza venía de su entorno sencillo y de su propia historia personal. Él también había enfrentado prejuicios, también había aprendido a luchar por su identidad, y también sabía lo que era amar sin que otros comprendieran. En muchos sentidos, esta experiencia previa le permitió sostener a Carlos en los momentos en que la duda lo paralizaba. Cuando Carlos se quebraba emocionalmente por miedo a perder su carrera o a defraudar a su familia, era él quien lo escuchaba sin juzgar quien lo abrazaba, hasta que la tensión cedía quien lo recordaba de manera delicada, que el amor no se mide por la aprobación ajena, sino por la capacidad de permanecer incluso cuando el camino se complica. Con el tiempo desarrollaron una dinámica hermosa, aunque limitada por la discreción. Compartían rutinas simples, que se convirtieron en pilares de su relación. Preparar juntos la cena después de un día largo, reírse de cosas pequeñas, debatir sobre películas, planear viajes que quizá nunca llegaban a hacer, pero que les recordaban que soñar era una forma de vivir. Esos pequeños instantes sostenían lo que los demás no veían. Era su mundo privado, un refugio donde ambos podían ser ellos mismos, sin máscaras, sin cámaras, sin expectativas. Y aunque a veces esa burbuja se sentía demasiado estrecha, también era el lugar donde se fortalecían mutuamente. Aún así, no todos los días eran fáciles. La diferencia de edad también introducía desafíos. Carlos, cargado de responsabilidades y presión mediática, llevaba una vida marcada por la prudencia. Él, en cambio, tenía un espíritu más libre, más espontáneo, más dispuesto a correr riesgos. Esta diferencia generó encuentros y desencuentros. En varias ocasiones, discutieron por la frustración acumulada de no poder vivir como cualquier pareja. Él quería caminar de la mano por la calle. Quería subir una foto sencilla sin esconder rostros, ni temer comentarios. Quería que su relación tan real y tan profunda no se viviera como un secreto vergonzoso. Carlos, aunque lo entendía, aún no se sentía preparado para dar ese salto. Y esas tensiones, aunque dolorosas, eran parte natural del proceso que ambos atravesaban. Pero a pesar de las dificultades, nunca se alejaron del todo. Cuando uno se agotaba, el otro sostenía. Cuando uno dudaba, el otro recordaba. Cuando uno pensaba que tal vez todo era demasiado complicado, el otro ofrecía paciencia. Esta dinámica creó una relación no solo basada en el amor, sino también en la resiliencia. En el fondo, ambos sabían que una relación que sobrevive a tanta sombra es una relación capaz de sostener mucha luz. El punto crucial llegó cuando una noche él miró a Carlos y le dijo con una honestidad que no admitía evasivas: «No necesito que el mundo nos vea. Necesito que tú no tengas miedo de vernos». Esa frase, que brotó desde lo más profundo de su cansancio emocional, fue el golpe suave pero definitivo que abrió una grieta en las defensas de Carlos. No era un reproche. Era una súplica silenciosa desde el amor. Y fue esa súplica la que finalmente hizo que Carlos entendiera que no podía seguir posponiendo una verdad que ya era más grande que cualquier miedo. A partir de ese momento, él dejó de ser simplemente el compañero silencioso que caminaba detrás de Carlos. Se convirtió en el motor emocional que lo impulsó hacia la libertad. Su paciencia, su amor incondicional, su capacidad de sostener incluso cuando estaba agotado emocionalmente, fueron los ingredientes que prepararon el terreno para que Carlos diera el paso más importante de su vida. Nada de lo que ocurrió después hubiera sido posible sin ese hombre 10 años menor que estuvo dispuesto a acompañarlo, incluso en la oscuridad más profunda, esperando el día en que por fin pudieran caminar juntos bajo la luz. Después de la confesión de Carlos en televisión, la vida de ambos cambió de manera profunda. La verdad que durante años había permanecido guardada finalmente encontró su lugar,
Y con ella llegó una libertad que ninguno de los dos había imaginado por completo. Los primeros días fueron un torbellino, llamadas, mensajes, artículos, en medios, comentarios de todo tipo. Carlos, acostumbrado a la exposición, sabía que la ola mediática sería intensa, pero lo que no esperaba era la cantidad de apoyo que recibiría. Personas de diferentes generaciones, compañeros del medio, amigos de la infancia y hasta desconocidos, comenzaron a enviarle mensajes llenos de cariño y admiración por su valentía. Para él, cada mensaje era un recordatorio de que no se había equivocado al dar ese paso. Sin embargo, entre toda esa convulsión pública, hubo un aspecto que se volvió aún más importante: la intimidad compartida con su pareja. Por primera vez podían hablar de sus planes sin la carga de la discreción. Pueden imaginar juntos el día de la boda, la casa que querían construir, los viajes que siempre soñaron, pero que nunca pudieron realizar por miedo a ser reconocidos. Para ellos, imaginar un futuro ya no era un acto secreto, ni un ejercicio de nostalgia. Era una realidad concreta que podían tocar con las manos. La confesión no solo había cambiado la imagen pública de Carlos, sino también la forma en que ambos se miraban con más seguridad, con más ternura, con una tranquilidad nueva, que los envolvía incluso en los momentos más agitados. La reacción pública, aunque mayormente positiva, también incluyó críticas. Había quienes cuestionaban la diferencia de edad, quienes opinaban sin conocer la relación, quienes señalaban que un hombre público no debía involucrarse en cuestiones privadas. Pero Carlos, fortalecido por el apoyo de su pareja y por la certeza de haber actuado con el corazón, no permitió que esas voces afectaran su decisión. Había pasado demasiados años viviendo según las expectativas de los demás. Esta vez se debía a sí mismo y al hombre que amaba. Las críticas, aunque molestas, no tenían el mismo peso que antes. Era como si el acto de decir la verdad hubiera creado un escudo emocional imposible de romper. Juntos, comenzaron a planear la boda. No querían un evento ostentoso ni una celebración llena de cámaras. Querían algo íntimo, rodeado de personas que realmente significaran algo para ellos. Imaginaban una ceremonia sencilla, quizá al aire libre, donde pudieran intercambiar votos sin sentir la presión de un lente. Querían mirarse a los ojos sin miedo, tomarse de las manos, sin pensar en quién los estaba observando, prometerse el futuro sin ningún tipo de reserva. Para Carlos, cada detalle simbolizaba un renacer. Para él era la confirmación de que todo el sufrimiento y la espera habían valido la pena. En esa nueva etapa también enfrentaron conversaciones importantes con sus familias. Para Carlos, hablar con ciertos miembros fue difícil, pero sorprendentemente liberador. Algunos necesitaron tiempo para procesar la noticia. Otros lo abrazaron sin hacer preguntas. Y aunque no todo fue perfecto, lo fundamental fue que él ya no necesitaba justificar su vida. Su pareja también vivió un proceso similar, donde el amor familiar se mezcló con la sorpresa, pero al final ambos recibieron un apoyo más cálido del que esperaban. Era como si la verdad hubiera abierto caminos que durante años parecían intransitables. La vida cotidiana también cambió. Podían salir a caminar juntos sin buscar rutas escondidas. Podían viajar sin inventar excusas. Podían celebrar cumpleaños sin dividir invitaciones. Incluso los pequeños gestos, como tomarse la mano mientras esperaban un café, se convirtieron en actos que tenían un valor emocional incalculable. Era como si el mundo, aunque seguía observando, ya no tuviera el poder de separarlos. Y en ese espacio nuevo ambos crecieron no solo como pareja, sino también como individuos. Él descubrió en Carlos a un hombre aún más valiente de lo que creía. Y Carlos descubrió en él una fortaleza que había estado allí desde el principio, pero que ahora brillaba sin tener que ocultarse. Con el paso de los meses, comenzaron a dar forma a un proyecto mayor, una vida compartida sin reservas. Una casa donde cada objeto tuviera una historia de los dos, un nuevo inicio donde nada quedara oculto. Carlos, que durante años vivió condicionado por el miedo, comenzó a experimentar un tipo de felicidad que no conocía. Su pareja también encontró una paz nueva, como si finalmente pudiera respirar sin sentir que debía cuidar cada paso. La confesión había marcado un punto de inflexión, pero lo que construyeron después fue incluso más significativo,
un amor vivido en plena luz. Y así, mientras planeaban el futuro, comprendieron que lo más valioso no era la boda ni la aceptación pública, sino haber elegido caminar juntos sin esconderse más. Lo que los unía ya no era una historia clandestina, sino un compromiso real profundo y consciente. Un compromiso que se fortalecía con cada gesto, con cada decisión, con cada conversación compartida. Un compromiso que después de tantos años de sombras, finalmente podía respirar bajo el sol. Hay historias que no nacen para ocultarse, sino para florecer en el momento exacto. La de Carlos y su compañero es una de ellas. Después de tantos años caminando entre sombras, encontraron la valentía de decir su verdad y elegir el amor por encima de todo. Y cuando un amor se vive con libertad, se transforma en una fuerza luminosa capaz de sanar heridas, derribar miedos y abrir caminos que antes parecían imposibles. Su historia nos recuerda que no existe edad para comenzar de nuevo, que nunca es tarde para ser honesto con uno mismo, y que cuando dos personas se eligen de verdad, ninguna diferencia, ningún prejuicio y ninguna mirada ajena puede cambiar lo que sienten. Si esta historia te tocó, si te emocionó o te hizo reflexionar sobre tus propias decisiones, te invito a seguir acompañándonos en este espacio donde las historias se cuentan desde el corazón. Suscríbete, comparte o simplemente vuelve cuando necesites escuchar una verdad que te abrace. Aquí siempre habrá un lugar para ti, para tus emociones y para todas esas historias que merecen ser contadas con alma.